a esta sesión. Para tal Recording in efecto, progress. iniciar indicando que el tema al cual nos vamos a referir en la clase de hoy es a los elementos personales de los títulos de crédito. He dejado la lista de títulos de crédito que pusimos en la clase del día de lunes a manera de optimizar el tiempo y aprovecharlo de mejor manera. Antes de hablar de los elementos personales del título de crédito, considero conveniente recapitular qué es lo que hasta este momento debemos de conocer con relación a este curso. Primero de ellos es que los títulos de crédito son cosas mercantiles que representan el derecho mismo. Son cosas mercantiles porque al ser humano le sirven para el intercambio. A través de un título de crédito, al igual que con cualquier mercancía, le sirve para obtener dinero o bien obtener otro tipo de mercancía. También hemos aprendido que el Código de Comercio nos da una definición de título de crédito que nos dice que es un documento que incorpora un derecho literal y autónomo cuyo ejercicio o transferencia es imposible sin la posesión del mismo y que es considerado como un bien nuevo. Eso nos dio lugar a analizar las características y dentro de ellas veíamos que es un documento que tiene un derecho de incorporación, que tiene un derecho de literalidad, que tiene un derecho de autonomía y que cuenta con una legitimación. También hemos aprendido con respecto a los títulos de crédito lo concerniente a cuáles son los que identifica el Código de Comercio. Y es así como en la última sesión nos referimos e identificamos cada uno de ellos como la letra de cambio, el pagaré, cheque, obligaciones o debentures, el certificado de depósito, el bono de prenda, la carta de porte, conocimiento de embarque, factura cambiaria, cédula hipotecaria, los vales, el bono bancario y el certificado fiduciario. También concluimos en la última sesión en que hay títulos de crédito a través de los cuales me van a entregar dinero. Hay otros títulos de crédito con los cuales me van a entregar mercancía y hay algunos otros títulos de crédito que me van a dar derecho a participar de algo. En este caso, los que hemos identificado con asterisco son títulos de crédito con los cuales se me va a entregar mercancía. Los demás corresponden a títulos de crédito con los cuales me entregan dinero. Y el certificado fiduciario, que es un título de crédito que me da derecho a participar en algo. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente estamos llegando a nuestra tercera clase y ya hemos avanzado diversidad de aspectos con respecto a los títulos de crédito. En la presente fecha, hoy vamos a hablar de los elementos personales. Para ello, debo de iniciar indicando lo siguiente. Para entender los títulos de crédito, por favor, a partir de hoy necesito que en su mente, tengan claro que un título de crédito, para que exista, debe de haber alguien que lo crea, debe de haber alguien que lo paga y debe de haber alguien que se beneficie. O sea, ese es el primer llamado de atención que hago en cuanto a entender un título de crédito. O sea, una factura cambiaria. Puede ser que el día hoy, 8 de febrero del 2023, yo no sepa ni tampoco tengo obligación de saber qué es una factura cambiaria. Pero hoy, al concluir esta clase, sí debo de tener claro que en una factura cambiaria debo de entender que para que exista, alguien la debió de haber creado. Que en esa factura cambiaria alguien la va a pagar y que de esa factura cambiaria alguien se va a beneficiar. Para entender esto que acabo de comentar, me voy a permitir anotar a continuación la forma como vamos a identificar a nuestros elementos personales. Veamos. Como nos enseña la filosofía, como decía Nietzsche, para que exista el reloj, debe de existir el relojero. Para que exista algo, debe de haber alguien que lo vaya a crear. Pasado a mi tema de títulos de crédito,
para que exista la carta de aporte, alguien debió de haber creado. Para que exista una cédula hipotecaria, alguien debió de haber creado la cédula hipotecaria. Conclusión, todo título de crédito necesita de un creador. Todo título de crédito necesita de un creador. Resulta que en la ley y en la doctrina el vocablo creador lo vamos a encontrar con algún otro concepto. Muchas veces vamos a ver tanto en la doctrina como en la ley que al creador le vamos a denominar emisor. Y resulta que al creador o emisor algunas veces se le va a denominar librador. Entonces tenemos tres vocablos que corresponden e identifican lo mismo. Es igual que le llamamos creador, emisor o librador. Hay una cuarta forma de denominarle, y esta cuarta forma de denominarle es el girador. Entonces, damas y caballeros, a partir de hoy, necesito que cada uno de ustedes se familiarice. Cuando en clase o en materia de títulos de crédito se les habla sobre un librador, ¿de qué se nos está hablando? De un creador de un título de crédito. Si se nos dice girador, ¿qué es un girador? Es el creador de un título de crédito. Si se nos pregunta, ¿qué es un emisor? Es un creador de un título de crédito. Estos cuatro conceptos son sinónimos. En su momento, cuando yo estudiaba títulos de crédito, me ponía a investigar qué diferencia hay entre librador y emisor, qué diferencia hay entre emisor y girador, y luego de dedicar bastante tiempo y horas de estudio, al final concluí que es lo mismo. Pero simple y sencillamente yo a mis estudiantes no les voy a complicar la existencia. Yo mismo se los digo, miren, estos cuatro conceptos son sinónimos, no se me confundan. Entonces, hasta aquí lo que debemos de tener claro es, todo bono de prenda tiene un girador, es decir, un creador. Todo cheque tiene un librador, es decir, un creador. Toda cédula hipotecaria tiene un emisor, es decir, un creador. O sea, ninguno de esos títulos de crédito existiera si no tuvieran un girador, un librador, un emisor o un creador del título de crédito. Entonces, esto es lo que nos permite identificar con estos distintos vocablos cuando hacemos referencia a quien ha creado un título de crédito. Ahora bien, para entender un título de crédito debemos de partir que todo título de crédito se crea para que alguien pague o entregue. Son las dos posibilidades. Pagar o entregue. Aquí quiero hacer una acotación. He puesto las palabras pague o entregue porque hay títulos de crédito que representan dinero. Los títulos de crédito que representan dinero se pagan. Pero hay tres títulos de crédito que representan mercancías. Entonces, las mercancías no es que se paguen, las mercancías se entregan. Por eso es que hay una persona que paga o entrega. Prácticamente entregar con estos tres
y pagar con la letra de cambio, el pagaré, cheque, obligaciones, bono de prenda, factura cambiaria, cédula hipotecaria, vales y bono bancario. En tanto que el certificado fiduciario es quien permite. Pero ese lo pongo aquí para no confundirlos, tomando en cuenta que es solamente un título de crédito el que tiene esa característica, el de permitir hacer algo. Pero en esencia necesito que tengan claro que en todo título de crédito alguien lo va a pagar o alguien va a entregar mercancía, si así fuera el caso. Lo importante de lo que estamos platicando hoy es que esa persona que paga o esa persona que debe de entregar mercancía se le suele identificar con el nombre de aceptante. Cuando decimos quién es el aceptante en un título de crédito, lo que nos estamos refiriendo es, miren, el título de crédito, ¿quién lo va a pagar? Cuando decimos el aceptante del conocimiento de embarque, a lo que estamos refiriendo es, ¿y quién es el que va a entregar la mercancía en el conocimiento de embarque? Ahí es de entrega. Cuando decimos el aceptante del pagaré, lo que estoy preguntando es, miren, ¿y quién es el que va a pagar el pagaré? O sea, alguien lo debe pagar o alguien debe de entregar la mercancía. El aceptante se le suele identificar con otro nombre y ese otro nombre es el de librado. Así como hay un librador referido a quien cree, hay un librado. Conclusión, librado y aceptante es lo mismo. ¿Y a qué me estoy refiriendo cuando hablo de un librado o de un aceptante? Aquella persona que en un título de crédito debe de pagar la suma de dinero que está consignada o debe de entregar la mercancía que está identificada. Resulta que así como existe un girador, también puede existir o debe de existir un girado. Entonces, damas y caballeros, agregamos otros vocablos más a nuestro lenguaje en materia de títulos de crédito. Toda persona que le corresponde pagar un título de crédito, la vamos a denominar el obligado al pago, el aceptante, el librado o el girado. ¿Qué diferencia hay entre librado y girado? Más que el nombre, porque es lo mismo. Librado y girado corresponden e identifican a una persona que en un título de crédito es el que debe de pagar el, la suma de dinero que esté consignada en el mismo. Entonces, es así como tenemos nuestro segundo grupo. Y ahora me voy a referir a un tercer grupo. Este tercer grupo es el que corresponde a la entrega de la mercancía. A las personas que se benefician del pago o de la entrega de la mercancía, les vamos a conocer como titulares del derecho. Titular del derecho. ¿Qué es un titular del derecho? La persona que se va a beneficiar de un título de crédito. Y como es la persona que se va a beneficiar, también le podemos conocer con el nombre de beneficiario. Resulta que en materia de títulos de crédito, al titular del derecho o beneficiario también lo podemos conocer con el nombre de tenedor.
el tenedor del título de crédito. ¿Qué es un tenedor de un título de crédito? Es el beneficiario. ¿Qué es un beneficiario? Es el titular del derecho. En sí, es aquella persona a quien le van a pagar la suma de dinero que esté referida. Y de igual forma, resulta que al titular de derecho, al beneficiario o al tenedor, se le puede identificar también con el vocablo de tomador. Entonces, mis queridos estudiantes, por favor, que a partir de la presente fecha, necesito que cuando hablemos de un título de crédito, aunque ustedes no sepan en qué consiste, ni para qué sirve, ni cuál es la razón de ser, sí necesito que a partir de hoy, o a partir de hoy, doy por hecho que ya van a tener claro que en cualquiera de estos títulos de crédito que tengo anotados aquí, en cualquiera de ellos hay un creador, en cualquiera de ellos hay un obligado al pago y en cualquiera de ellos hay un titular del derecho o beneficiario. Esa es la moraleja de la clase de hoy. Si en la clase de hoy entendemos eso, prácticamente hemos superado lo que pretendemos en esta ocasión. Como necesito confirmar que así sea, me voy a permitir hacer algunas preguntas por ahí. Vamos a ver. Inicialmente vamos a preguntar a Sandra Rodríguez. Sandra Rodríguez. No sé si puede abrir su micrófono. La pudiera escuchar Sandra Rodríguez. Sandra Rodríguez. No. Me imagino que debe tener algún inconveniente. Entonces, vamos a hacer el cambio a Diego Alvarado. Diego Alvarado, por favor, si pudiera encender su micrófono. Gracias, Diego. ¿Qué tal, Diego? Con usted voy a experimentar. No se preocupe que hoy no es examen. Ya sea que me responda bien, no le va a subir puntos, y si me responde equivocadamente, no se preocupe. Para eso estamos, para aprender. Entonces, así que con toda libertad. Vamos a ver, fíjese que usted no se preocupe si al día de hoy usted no sabe qué es una cédula hipotecaria. Tampoco se preocupe si al día de hoy usted no sabe qué es un bono de premio, porque para eso es que está estudiando. Y la obligación de mi parte es darlo a conocer en la clase que corresponde. Tampoco se lo voy a explicar hoy. Pero en base a lo que hemos comentado en los minutos anteriores, si yo le dijera, ¿quién es el aceptante de una cédula hipotecaria? ¿Qué me diría usted? Si yo en el examen yo le preguntara, compañero, dígame, ¿quién es el aceptante en una cédula hipotecaria? ¿Qué me diría? Los que tienen que pagar o al que se le tiene que entregar. Exacto. La persona que tiene que pagar. Muy bien. Sigamos experimentando. Si yo le dijera, ¿quién es el girador en una factura cambiaria? Si yo le pregunto a usted, ¿quién es el girador en una factura cambiaria? ¿Qué respuesta cree que es la que esperamos? La persona que crea ese título de crédito. La persona que crea la factura cambiaria. Muy bien. Y si yo le dijera, ¿quién es el tomador de una letra de cambio? ¿Quién es el tomador de una letra de cambio? La persona que se va a beneficiar. Excelente, excelente. Fíjense que pasó la prueba muy bien. En la otra sección tuve que preguntarle a 2 o 3 alumnos. Tuve más inconvenientes. Usted me agrada que la primera entendió muy bien. Okay, entonces veamos, y dígame así muy sinceramente, muy sinceramente, ¿usted sabe qué es un bono de prenda? No, licenciado, la verdad que no. No, no se preocupe, no se preocupe. Pero lo que usted sí debe de saber a partir de hoy es cómo se le llama a quien crea un bono de prenda. Emisor, Emisor. librador, fiador, creador. Exacto, muy bien.
¿Cómo se le llama al que debe de pagar el bono de premio? Claro, aceptante. Exacto. Y si yo le preguntara, mire, ¿y cómo se le llama al beneficiario, al que le van a entregar el dinero que dice el bono de premio? Tenedor, tomador y beneficiario. Si no me equivoco, usted le va a ir muy bien en su primer examen parcial. O sea, por lo menos esto lo tiene bien claro. Y en ese sentido, pediría a sus demás compañeros, muy amable, ya puede apagar el Gracias, micrófono ingeniero. y le agradezco su participación. Y sobre todo felicitarlo porque sin titubear y muy convencido y muy seguro, respondió a cada uno de los planteamientos que se formularon. Miren, mis queridos estudiantes, a partir de hoy necesito que con cada título de crédito lo analicen de esa forma. La forma de poder entender un título de crédito es que nosotros nos podamos hacer la siguiente pregunta. La letra de cambio. Cuando vean una letra de cambio, que ya vamos a aprender a hacer, cuando vean una letra de cambio, aquí está el papel, el documento que incorpora un derecho literal y autónomo. Cuando ustedes vean la letra de cambio, se tienen que hacer 3 preguntas. ¿Quién lo creó? ¿Quién hizo la letra de cambio? ¿Quién tiene que pagar la letra de cambio? ¿Y a quién se le va a pagar la letra de cambio? Si ustedes a lo interno se pueden formular esa pregunta, van a empezar a entender cada uno de los títulos de crédito. Igual van a tomar una obligación o debenture, a saber qué es una obligación o debenture, pero lo que sí sabemos es que para que exista una obligación o debenture, alguien la creó. Se creó para que alguien la pague y se creó para que alguien se beneficie. Si no fuera así, no tendría sentido el título de crédito. O sea, todo título de crédito, alguien lo crea, todo título de crédito, alguien lo paga y en todo título de crédito, alguien se beneficia. Lo que vamos a hacer cuando ya tengamos la oportunidad de ver los títulos de crédito es hacernos siempre esa pregunta. Vamos a formular aquí alguna pregunta, vamos a ver, aquí al azar, vamos a ver. Alba Margarita. Alba Margarita, no sé si puede abrir su micrófono. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Alba Margarita? Muy amable. Me llamó la atención porque mi mamá se llamaba Alba, entonces yo como en lo mismo, Ajá. me recordé de mi mamá. Bueno, entonces, Alba, fíjese que pensemos que usted me va a pagar una deuda a mí con un cheque. Tenemos que aquí tenemos el cheque. Usted me va a pagar 2,000 quetzales con un cheque. Al ver el cheque, yo necesito que usted se haga esas 3 preguntas. Primera, ¿quién crea ese cheque que usted me va a dar a mí? ¿Quién es el que lo crea? Yo, porque yo le pago a usted. Muy bien, muy bien. Correcta. Carita alegre la primera. Ujú. ¿Quién va a pagar ese cheque? Yo, no, porque ¿quién va a ¿Quién pagar? lo paga? Yo, ¿Quiénes pagan los cheques? Ya el la carita banco. alegre es un poquito seria. ¿A dónde va a cobrar usted un cheque? Ah, el banco. ¿Verdad que no lo paga usted? Usted me da el cheque, Ujú. pero no tendría lógica que usted me diera el cheque. Ah, gracias, Alba, ahora páguemelo. No, ¿verdad? Ujú. Usted me da el cheque y ya con el cheque yo me voy al banco. El banco es el librado o tirado. ¿Y quién es el beneficiario? Usted. Exacto. ¿Se dan cuenta cómo en el ejemplo de este cheque, Alba es la libradora, el banco es el girado y yo voy a ser el tenedor? ¿Y tenedor por qué? Porque usted me da el cheque.
yo lo tengo. Y con ese cheque que yo tengo voy al banco, lo presento, lo cambio. ¿Y qué me van a dar? Me van a dar dinero. ¿Cuánto me van a dar dinero? Lo que su literalidad diga. ¿Cuál es el motivo del pago? No importa porque el cheque es autónomo como todo título de crédito. Entonces, ahora, Alba, vamos a poner el ejercicio un poquito más rápido. Si yo le dijera, ¿cómo se le llama a la persona que se le va a pagar un cheque en lenguaje de títulos de crédito? ¿Cómo le llamaría a la persona que se le va a pagar un cheque? Aceptante, librador o girador. No, Al porque que se va a pagar un... al que se le va a pagar. O sea, ¿cómo le va a llamar a quien se le debe de pagar un cheque? El tenedor. Exacto. Al que se le va a pagar un cheque se le llama tenedor. ¿Cómo le llamamos al que está obligado a pagar el cheque? Ya sabemos que es el banco. ¿Cómo le llamamos al banco en lenguaje de títulos de crédito? El librador. ¿Cómo? El librador. El librado, no librador. El librador. Ah, sí, el librador. Ajá. ¿Y cómo se le llama a la persona que creó el cheque? El librador. Exacto, es usted. Aquí, por favor, muchas veces nos confundimos. De hecho, en otros años los alumnos suelen decirme que el creador del cheque es el banco, porque lo que nos recordamos es de los formularios que nos dan los bancos. Pero démonos cuenta que este cheque que pueda tener Alba es un formulario. Ese cheque se va a volver en un título de crédito cuando viene Alba y estampa su firma. Cuando firma, le dio el soplo divino de la creación del título de crédito a través del cual ese simple documento, ese simple formulario va a producir efectos jurídicos en su condición de cosa mercantil. Entonces, le agradezco, Alba, por su aclaración. Entonces, por ahí tenía alguna duda. Permítame ver. ¿Alguien había levantado la mano? ¿No? Su licenciado, buenas noches. Yamily González le saluda. Mi duda era si puede el emisor del título de crédito ser además el titular del derecho. Exacto. Muy buena pregunta, Jamie. Fíjese que sí, que sí. Lo que pasa es que para la clase de hoy, me voy a referir solamente a aquellos casos en que son tres personas distintas. En la clase que vamos a dar el día lunes, les pido que no se la pierdan, en la clase del día lunes vamos a hablar de ese tipo de situaciones, tal como la que usted ha planteado. Cuando el emisor pueda ser el beneficiario, como también cuando el emisor pueda ser el aceptante. Hoy no lo explicamos porque hoy el propósito es que mis queridos estudiantes, al concluir la sesión de hoy, tengan claro que hay tres elementos personales que deben de participar en un título de crédito para que éste exista. Pero me anticipo a decirle que es tal cual usted lo ha mencionado. Pero eso lo vamos a platicar más despacio en la clase del día lunes. Porque si lo explico ahorita me salgo del tema. Muchas gracias, licenciado. Claro, bien. Antes de darle la palabra a Anthony, por ahí vi que Sapdi había pedido la palabra. Sapdi, no sé si tenía alguna inquietud o alguna aportación. Buenas noches, licenciado. Mi duda era si el emisor podía ser también el aceptante, pero usted ya nos dijo que va a ser el lunes, entonces la guardo para el lunes. Excelente, excelente. Sí, van a haber casos en que, pero en la clase del lunes lo vamos a ver más despacio. Gracias por tu comprensión, Sapdi. Antonio veía que hace un momento nos había formulado una pregunta, pero Buenas noches, licenciado. ¿sí? Anthony. Solo con una consulta. ¿Usted nos podría dar un ejemplo con el título de crédito número 9 que tiene atrás de la factura cambiaria? La factura cambiaria. Va. Vamos a hacer el ejemplo. Y quédese conmigo, Anthony, porque usted me va a servir de ejemplo.
Ah, ok, gracias. Vale. Fíjense que la factura cambiaria es un título de crédito. Eso significa que la factura cambiaria la voy a emitir cuando su pago no lo hace al contado. Vamos a imaginarnos la siguiente situación, Anthony. Imaginémonos que yo soy el dueño de un almacén. Y pensemos que en ese almacén yo vendo televisores. Y resulta que Anthony está interesado en la adquisición de uno de los televisores. Pensemos que ese televisor cuesta 6,000 quetzales. Ya tenemos un televisor de 6,000 quetzales. Pero resulta que Anthony no tiene para pagar al contado los 6,000 y lo que pide es que se le dé crédito, que en 6 meses él puede pagar con 6 abonos mensuales de 1,000 quetzales. Entonces veamos. Yo soy el vendedor y usted, Anthony, es el comprador. Pregunta número 1, Anthony. ¿Quién de los dos cree que es el que tiene que hacer la factura cambiaria? ¿Usted que lo va a comprar o yo que lo voy a vender? Para ayudarlo. Usted, cuando me viene a comprar el televisor, al igual que cuando va a cualquier otro almacén, no creo que lleve bajo el brazo sus facturas cambiarias. En ese sentido, ¿quién es el que tiene las facturas cambiarias? Sería la parte vendedora, licenciado. Que sería yo. Entonces, yo le diría, el vendedor soy yo. Entonces, yo soy el girador, el librador, el emisor. Ahora, como yo le estoy vendiendo, yo le digo, yo le entrego el televisor en el momento en que usted estampe aquí la firma, donde consta que usted cada mes me va a pagar 1,000 quetzales mensuales hasta cubrir los 6,000 quetzales. Entonces, ¿quién firma de aceptante? ¿El vendedor o el comprador? Yo como comprador, licenciado. Exacto, el comprador. Ya firma, en el momento en que firma, llévese el televisor, usted se lo lleva. Llegamos al primer mes, su primer abono. ¿A quién se lo va a pagar? A usted que me vendió el televisor. Exacto. A pagos. Aquí se va a dar lo que no le quise responder a Sapi, pero a usted se lo respondí. Nos vamos a topar en una situación en la cual el emisor al mismo tiempo es el tenedor. Pero la forma de entender la factura cambiaria, usted siempre necesitó pensar en las 3 personas. Esa es la situación, que va a ser lo especial de la clase del lunes. Pero para llegar a la clase del lunes, necesito que hoy tengan claro los 3 elementos personales de los títulos de crédito. De esa manera creo que trato de darme a entender con usted, Anthony. Ok, muchas gracias, licenciado. Claro. Gracias. Sapti, ¿tiene alguna duda o aportación? Sí, licenciado, tenía una duda. Ya vimos que el aceptante es quien va a pagar o a entregar la cosa objeto de la relación. Así es. Pero en el caso del título de crédito número 13, Sí. el certificado fiduciario, que ahí la incorporación es participación. Entonces, ¿qué hace el aceptante en este caso? Permitir. Porque como el que tiene el certificado fiduciario tiene derecho a algo, entonces el aceptante lo que va a hacer es permitir que haga valer ese derecho. Permitir. Porque no da dinero ni entrega mercancía. Yo no lo puse allá porque se me pueden confundir los estudiantes. Muchas veces solo el pagar o entregar ya me los confunden. Si pongo permitir, se me van a confundir más. Y tomando en cuenta que solo uno es el título de crédito. Pero en atención a la observación que usted hace, sería el aceptante lo que hace es permitir. ¿Y podría darme un ejemplo, licenciado? Sí, si revisamos el artículo 611, yo le pediría a favor que nos ubiquemos en el artículo 611, si no me traiciona la memoria. Vamos a ver.
Demos la lectura del artículo 611, por favor, Sapo. Artículo 611. Derechos. Los certificados fiduciarios tendrán el carácter de títulos de crédito y atribuirán a sus titulares alguno o algunos de los siguientes derechos. Ya, démonos Número cuenta. 1, a una parte alícuota. Sí. Entonces, démonos cuenta. El legislador dice que el certificado fiduciario es un título de crédito y permite algunos de los derechos y identifica tres. Y el primero que usted ya le dio lectura dice, a una parte alícuota de los productos de los bienes fideicomitivos. Eso quiere decir que hablamos de parte alícuota, vamos a recordar el derecho civil 2, el derecho de copropiedad. Cuando hay una copropiedad, hablamos de partes alícuotas. O sea, a que pueda utilizar parte de un bien fideicomitivo. El 2 dice a una parte alícuota del derecho de propiedad sobre dichos bienes o sobre el precio que se obtenga en la venta de los mismos, o sea, que pueda participar en los mismos. Y tercero, al derecho de propiedad sobre una parte determinada del bien inmueble fideicomitido. En esos tres casos, lo que está haciendo el certificado fiduciario es permitirle a algo de un bien fideicomitido. Ahorita me es difícil profundizar más en esto, porque para ello tendría que explicar antes qué es un fideicomiso. Y si explico el fideicomiso, me salgo de la clase totalmente. Pero sí quería atender su inquietud, y por eso es que le respondo. Ante el ejemplo que usted me pide, le digo yo 611, porque ese es el único artículo que contiene esas posibilidades. Eso sería, Sapo. Gracias, licenciado. Claro. Víctor Negreles. Le escucho, Víctor. Gracias, licenciado. Buenas noches. Solo para recapitular, el creador es el que vende, el aceptante es el que me va a pagar o me va a entregar, y el titular de derechos es el que se beneficia del título, o sea, que me paga o entrega la mercancía. Sí, y lo que pasa es que en el caso que usted acaba de mencionar, Víctor, se está refiriendo propiamente a la factura cambiaria. Y lo entiendo así porque cuando me dice, el que lo emite es el que vende. O sea, sí funciona el que vende para este título, ¿eh? Pero en los otros títulos no necesariamente hay venta. Por decir, en el cheque. Cuando usted me da un cheque, no es que me esté vendiendo algo. Es al contrario, tal vez soy yo el que le estoy vendiendo a usted. Y por eso me está pagando con cheque. Entonces, por eso es mejor que identifique al emisor como el que crea el título de crédito, no el que vende. Eso del que vende funciona única y exclusivamente para la factura cambiaria. Claro, ya en su momento más adelante vamos a ver cada uno de los títulos de crédito y ya vamos a poder comprender de mejor forma cada uno de estos. Pero para la clase de hoy, quédese mejor con la idea que el emisor es el que crea un título de crédito. No porque necesariamente esté vendiendo. Sí aplica en el ejemplo que me pidió Anthony hace un momento. Y yo me externé para atender su inquietud. Pero para la clase de hoy, emisor es el que crea el título de crédito. Ahí estamos, gracias. Claro, claro, claro. Entonces, ahora, miren, un título de crédito, para ser considerado como tal, tenemos que encontrar, alguien lo crea, alguien lo paga y alguien se beneficia. Con esto que entendamos de un título de crédito, miren, damos un paso hacia adelante de entender por qué los títulos de crédito no son contratos, por qué los títulos de crédito no los podemos comparar con otro tipo de situaciones, sino que cualquiera de estos títulos de crédito, alguien los creó, alguien los paga y alguien se beneficia. Cuando entendemos cada uno de estos títulos de crédito, bajo ese concepto, nuestra comprensión de la razón de ser se va a facilitar. En la clase de hoy, no necesariamente, pero la clase de hoy sí está dejando el cimiento para que en clases futuras nos refiramos quién libró, quién es el aceptante, quién es el tomador. A manera de poder comprender lo que es un título de crédito. Entonces, esos son elementos personales obligados. Siempre van a figurar. Hay dos elementos personales
que algunas veces aparecen y otras veces no aparecen. No son obligados. Un título de crédito puede existir sin los dos elementos personales que yo voy a poner, pero hay títulos de crédito que si los llevan, otros no los llevan. Estos elementos personales son el endosante, y el otro es el avalista. Licenciado, disculpe, ¿qué dijo que eran esos dos? Son elementos personales, pero no son esenciales en los títulos de crédito. Estos son, por eso los anoté en otro color. Aquí voy a borrar un poco para que no se me confunda. Estos son elementos personales, pero hay títulos de crédito que los tienen y hay títulos de crédito que no los tienen. Vamos a poner un ejemplo. Hace un momento hablamos de un cheque. Con Alba hacíamos el ejercicio. Alba emite el cheque, el banco es el librado y yo soy el titular del derecho. Pero puede ser que cuando me entregue el cheque a Alba, yo lo tenga, yo lo endose y se lo endoso a Víctor Negreros. Entonces, yo ahora, en lugar de llamarme beneficiario, ahora me voy a llamar endosante. Y resulta que Víctor a su vez se lo endosa a Sabdi. Y entonces ya Víctor dejó de ser beneficiario y ahora se vuelve un endosante. Y así puede continuar la cadena de endosos indefinidamente. Como los títulos de crédito se pueden endosar, entonces existe la posibilidad de que existan endosantes. En tanto que el avalista, eso no se preocupen, no, yo no lo menciono, pero vamos a tener clases sobre eso. El avalista es alguien que garantiza que un título de crédito se va a pagar. Y los avalistas, hay títulos de crédito que se les ponen y hay títulos de crédito que no se les ponen. O sea, eso es a voluntad de las partes que intervengan. Entonces, un título de crédito puede existir muy bien sin endosante y sin avalista. Un título de crédito no va a existir si no tenemos creador, aceptante y beneficiario. Entonces, damas y caballeros, bueno, hay algo que se me olvidaba indicar. Todos estos elementos personales llamados, estos son sinónimos, se refieren a primero, estos son elementos personales ocasionales. A todos en su conjunto, cuando aparece firma de ellos en un título de crédito, se les va a denominar, voy a poner aquí, signatarios. El vocablo signatario es un vocablo genérico. Con signatario me puedo referir al tenedor, con signatario me puedo referir a la avalista, con signatario me puedo referir al librador, con el vocablo signatario me puedo referir al librado. O sea, el concepto signatario es un concepto general que sirve para referirnos a cualquier persona que firme un título de crédito. Ahora bien, de las personas que firman el título de crédito, vamos a tener a los que lo crean, a los que lo pagan y a los que se benefician. Y eventualmente a los que lo endosan o a los que lo avalan. Eso nos permite concluir la clase de hoy, damas y caballeros, con que en la presente fecha debemos de agregar a nuestro vocabulario jurídico prácticamente 12 conceptos nuevos. Creador, emisor, librador, girador, pagador, obligado al pago, aceptante, librado, girado, titular del derecho, beneficiario, tenedor o tomador. Ahí tenemos, sabiendo que hay conceptos que son sinónimos. Y como elementos personales eventuales, el endosante y el avalista.
y que a todos ellos en su conjunto se les puede denominar signatarios. Entonces, me hago a un lado por si desean tomar alguna fotografía. Pueden tomar ahí alguna fotografía. La clase de hoy fue elementos personales y les encargo su clase del día lunes. El día lunes tenemos dos situaciones. La primera de ellas es, vamos a asignar la tarea que ustedes deberán de preparar para su segundo examen parcial, es para el segundo, para que tengan tiempo de poderlo trabajar. Y vamos a hablar sobre las formas como se pueden emitir los títulos de crédito. Para poder entender las formas en que se emiten los títulos de crédito, necesitamos, tanto el licenciado Webster como yo, que los estudiantes tengan bien claro que todo título de crédito, alguien lo crea, alguien lo paga y alguien se beneficia. Eso es como cuando estudian Derecho Procesal Civil y Mercantil. Para entender el proceso, tienen que entender que los sujetos procesales está la parte actora, la parte demandada y el juez. O sea, para que haya un juicio, tienen que existir esos sujetos procesales. Como cuando en Derecho Civil estudiaron contratos, para permitir entender que en un contrato de préstamo hay un acreedor y un deudor. En un contrato de arrendamiento hay un arrendador y un arrendatario. Eso es en contratos. Pero en títulos de crédito tiene que haber un emisor, un librado y un beneficiario. Si no tenemos un emisor, un librado y un beneficiario, eso no es título de crédito. Para que exista, debemos de encontrar los tres. Y necesito que desde ya aprendamos a descubrir cómo vamos a ver, cómo vamos a encontrar a esos tres elementos personales. Pero la clase de hoy se circunscribió a esto. Una clase muy sencilla, pero de alto valor académico para poder entender aspectos más complejos. Como lo dije hoy al inicio de la clase, en este momento ustedes ya conocen la naturaleza de un título de crédito, ya conocen la definición de un título de crédito, ya saben cuáles son los títulos de crédito, ya conocen la sistemática en que está regulado en disposiciones generales y disposiciones especiales los títulos de crédito. Y hoy hemos platicado de los elementos personales de los títulos de crédito. Es así como poco a poco vamos construyendo toda nuestra teoría de títulos de crédito para que cuando hagamos nuestras primeras letras de cambio, nuestros pagarés, nuestros debentures, nuestras deudas hipotecarias, pues simple y sencillamente estos conceptos que hemos hablado los van a poder retomar y van a poder identificar de la simple vista de un título de crédito. Entonces, solo quiero ver si tenemos ahí alguna anotación, como que alguien escribió algo, sí. Ah, sí, el conocimiento de embarque, que los emiten los agentes, el proveedor del extranjero, sí. Vamos a hablar en su momento, vamos a hablar sobre el conocimiento del embarque, para poderlo explicar, pero el propósito de hoy, insisto, era circunscribirnos a elementos personales. Con que hoy conozcamos cuáles son los elementos personales, nos podemos sentir todos muy conformes. Siendo así, les agradezco el valor de su atención, les deseo muy feliz noche y primero Dios nos estamos saludando el próximo viernes. Recording stopped. Gracias, licenciado. Feliz noche. Licenciado. Gracias, licenciado.